Gracias por esta fantástica introducción, Jaime. Por favor. Bueno, daré paso al director general de Getrealprice, señor Nikita Mikhailov, que procederá con su ponencia. Well, ladies and gentlemen, and thank you for your attention to our today's topic. Señoras y señores, gracias por su atención y por su tiempo. My name is Nikita Mikhailov, as Vladimir told. Como ha mencionado Vladimir, me llamo Nikita Mikhailov. And I'm managing the Getrealprice company, what's working in e-commerce pricing and product matching. Y dirijo la empresa Getrealprice, que se dedica al pricing y al product matching. Today we have a special topic about product matching between different web shops. Hoy hablaremos de un tópico especial que es la coincidencia de productos, el llamado product matching, entre diferentes tiendas en línea. Yeah, and I thank you in advance for your focusing attention in about 10 or 20 minutes to explain me the technology that we propose. Y gracias por su atención y le explicaremos en detalle la tecnología que proponemos. Okay, before we will start with the terminology and the PowerPoint and so on, let me just show you some live examples. Antes de empezar con la presentación, con el PowerPoint y la terminología, dejadme que les presente algunos ejemplos en vivo. Here I've opened a different pharmacy web shops. Aquí he abierto unas tiendas de farmacia en línea. It is completely different and disconnected each other pharmacy shops. Son completamente diferentes y no están interconectadas entre sí de ninguna manera. But you can see that the product that I've opened on the web pages is the same. It's the aspirin. Pero como verán, el producto que he abierto en la página web, la aspirina, es el mismo. The product codes are different and the product description is a little bit different. Only pictures are similar. El código de producto es diferente y la descripción es algo diferente, pero lo único que coincide son las fotos. Okay, so what we are doing is we proposing to connect these different items with each other. Proponemos conectar diferentes artículos uno con el otro, emparejarlos. You can see here the names of the web shop. This is different names, and you can Aquí see están here the names. A la izquierda vemos los nombres de las tiendas en línea y a la derecha los nombres del producto. The names of the products, and they can be on a different language. For example, this is Estonian, this is Latvian. Como verán, también pueden estar en diferentes idiomas. Hay uno que está en estonio, otro que está en latvio. So when we are speaking about matching, I mean, and we mean connecting different but same products all together. Cuando hablamos del matching, que son las coincidencias, nos referimos a conectar diferentes productos and start doing the price tracking for the connected products. Y a empezar a analizar y a traquear los precios de diferentes productos. This was only one example with the aspirin. El aspirina ha sido un ejemplo. And this is how it looks like when all of your web shop is being matched with others. Y así se verá cómo su página web está macheada con otros productos. Se ve una lista así. Okay, I would like to explain more about the technology of product matching. Y me gustaría dar más detalles sobre la tecnología del product matching. Because for me, it seems important for you to understand how it works. Y me parece muy importante poder transmitirles cómo funciona la tecnología. Let's have a look on the simple example. Un ejemplo simple. Simple means DIY category, the building and household. La categoría de construcción. And this is how the matching machine works. On the left side, la máquina de matching. On the left side, we have the products that we need to match with a different web shop. A la izquierda encontrarán los productos que tenemos que hacer el match, que tenemos que hacer coincidir. And on the right side. Y en la derecha. And on the right side, the machine tries to rise up the most relevant product. Nuestra tecnología
sube arriba los productos más relevantes. You can see here that the probability is decreasing, like Y muestra y la 60%, probabilidad va disminuyendo cuando vamos bajando haciendo scroll down. 60, 60, 27, and so on. Baja de 60 a 27. So the main point of this matching is that the machine analyzes the product description. Nuestro software analiza la descripción del producto. And then it tries to work also with the pictures. Y también trabaja con el análisis fotográfico. So this means that this process is like semi-automatic. Eso es un proceso semiautomático. What means that the machine makes a lot of proposals to verify. El software presenta muchas propuestas para verificar. And the verification should be very quick and small. Y la verificación es muy rápida y fácil. Just pressing like, okay, yes, this is a match, or no, this is not a match. Simplemente confirmamos que sea un match, que el producto coincida, o no, que no, el producto no coincide. And the matching machine also works with different categories, like, for example, fashion. Se puede trabajar con diferentes categorías, por ejemplo, la industria de la moda. You can see here the example that on the one web shop, the product description is very poor. Por ejemplo, aquí podemos ver que la descripción de producto es realmente pobre. The only we know is like insulated jacket of the brand of Calvin Klein. Es una chaqueta con aislamiento de la marca Calvin Klein. Yeah. The other one, the competitive one, is much better. La página de la competencia, descripción más generosa. But the main point is the picture. Pero lo importante es la foto. Yeah, and here it works okay. So this was a little introduction of how the matching machine works. Esto ha sido una pequeña introducción de cómo funciona el software de matching. And now I just wanted to explain you some terminology as agreed. Y darle una terminología principal, como hemos acordado. When we're speaking about product matching, what means connecting? Hablamos del product matching, encontrar coincidencias, conectando los productos. There are actually two ways or two types of matches. Hay dos opciones de hacer matches, hacer las coincidencias. First of them we call duplicate. La primera se llama duplicado. Yeah, and second one we call analog. Y la segunda la llamamos análogo. So duplicate is self-explained thing. Es muy fácil, duplicado es un producto completamente igual, es el mismo producto, el mismo SKU. It's like the same aspirin with the same aspirin with a different web shop. Comparamos la misma aspirina con una aspirina igual, pero una tienda online diferente. And the analog needs to be clarified a little bit. Y el tema del análogo tenemos que clarificarlo un poquito. Okay, so in terms of analogs, it could be matched like different packages. For example, you have one. Puede haber diferentes embalajes. And the competitor, for example, has two in one SKU. O el competidor tiene dos SKUs en uno. Okay. The second type of analog is when we match different colors of the same model. La segunda opción es que cuando el modelo es el mismo, pero los colores son diferentes. The prices for different submodels sometimes could be different. Los precios pueden variar un poquito. But usually they are the same. Pero en la mayoría de los casos son iguales o muy parecidos. And the third option is when we match different brands. Y la otra opción es cuando comparamos marcas diferentes. This helps us to understand what are the competitive products, could be product competitors for our internal products. Esto nos permite determinar y encontrar los competidores de nuestro producto. ¿Cuáles pueden ser los competidores? And this is a good example of this third situation with coffee, with different brands.
Aparte del café, hay otras situaciones más complejas. This is when we need to find the similar analog with a lot of similar product qualities. Es cuando necesitamos encontrar un análogo con diferentes calidades de producto. From the different supplier or from the different manufacturer. De diferentes proveedores o de diferentes fabricantes. This is how it works. So actually, matching is applied to many categories. Podemos aplicar el matching, las coincidencias, a muchas categorías. And in general speaking, it is possible to match anything. Y hablando, podemos hacer el matching prácticamente de cualquier producto. Okay. So the topic of our meeting today is how matching helps to sell more in e-commerce. Uno de los tópicos importantes del que hablamos hoy es cómo el matching permite vender más en e-commerce. Let me just summarize some points of what we just discussed about. Y haremos el resumen de algunos puntos principales que hemos hablado. So the first and the most obvious thing is that you start knowing the prices of the same items in different web shops. Claramente te permite ver el precio de los mismos artículos en diferentes páginas web. This is that point. Se ve de esta forma. The second point is, in general, if you look to this topic, your web shop became something like a marketplace. Si veremos desde otro punto de vista, su tienda se convierte realmente en un marketplace. Because all the other products of other web shops are connected to your web shop. Porque otros productos están conectados con tu tienda en línea. You just do not publish the prices of competitors. Lo único que hace es que no publica, obviamente, los precios de los competidores, pero sí que están conectados de una manera interna. The third point is that customers who are understanding that something going on with your pricing. Cuando vuestros clientes se dan cuenta, se acostumbran que algo está pasando con sus precios. From some time, like from 2 or 3 months, stop doing self-comparing prices between different web shops. Ya entienden que tienen un precio competitivo y dejan de saltar a otras páginas y buscar otros precios que sean más competitivos. Ya se acostumbran a vuestras páginas web asumiendo que vuestros precios serán de los mejores. Just because they understand that you are already doing that. Porque ya entienden que ustedes ya están dedicándose a proporcionar el mejor precio. The next point is not so obvious, but if you will imagine about the pickup rate. El siguiente punto no es tan obvio, pero a nivel corporativo. I mean, for example, your web shop has 1,000 articles. Si vuestra página web tiene 100.000 artículos, perdón, 1.000 artículos. And the competitor web shop has, let's say, also 1,000 articles. Y vuestra tienda en línea, vuestro competidor también tiene 1.000 artículos. Okay, and you both, for example, sell the same category. Y los dos venden las mismas categorías. And maybe sometimes even same brands. Incluso a lo mejor mismas marcas. Yeah, so nobody knows what exactly items are the same in your web shops before doing the matching. Nadie realmente sabe cuáles son los artículos que son iguales antes de hacer el matching. The fifth point is about the deep understanding of the pricing models of the competitors. Aquí es un punto de entender los modelos de precios de los competidores, los históricos. Just for example here, por ejemplo aquí. If you would not have these articles matched, for example, si no tienen el matching de estos artículos, you will never know the price history in compared way. Nunca podrá comparar el historial de precios. And when you have the price history, cuando dispone del historial de precios, you also understand who of your competitive web shops are using the trade robots. También entienden quién está utilizando los trade robots. And who is not using.
y quién no las está utilizando. And this helps you to create much more flexible pricing model. Y esto permite crear un modelo de precio mucho más flexible. That will be much smarter than just moving inside of the corridor of the average prices. Es mucho más inteligente que simplemente moverse por el pasillo de los precios medios. Mm-hmm. And maybe the last point is about the FMCG manufacturers. Si usted es un fabricante de bienes de consumo. Mm-hmm. Just a second, I need to make a little maneuver. Ahora haré detallaré un poco más este punto. Mm-hmm. So if you are the FMCG manufacturer. Sí, si somos fabricantes de bienes de consumo. Just imagine this is the case of Nestlé, for example. Un ejemplo de nuestro cliente Nestlé, por ejemplo, es comida para niños. Yeah. So we match also the competitive products to the Nestlé's one. Comparamos la competencia de Nestlé a un producto concreto. Yeah, so there are a lot of. So, and you understand all the price movement corridor for as duplicates, as analogs, I mean, competitive products. De esta forma entiende perfectamente el pasillo de precio, tanto a nivel de análogos como a nivel de productos duplicados. Mm-hmm. So this is just how can it look like in terms of controlling all of your products in all of the web shops. Así es como se ve el control de todos sus productos en todas las páginas web. Okay. One more point. Un punto más. Is about the different pictures, but we already covered it. Lo hemos cubierto un poquito, hemos hablado ya aquí de diferentes fotos, de diferentes... Mm-hmm. Okay, so this was the main point that I was asking your attention for. Este es el punto principal de la presentación, de la ponencia. For 20 minutes, so 18 minutes already passed. Le he dicho 20 minutos, pero ya 18 minutos ya han pasado. Voy a intentar ser eficiente a nivel de tiempo. I would like to ask you kindly to make a picture of this slide in terms of if you have any questions. Y por favor hagan una foto o copien el URL de esta diapositiva si tienen algunas preguntas o quieren realizar cualquier tipo de consulta. Or maybe we can answer questions right now if any, I don't know. También estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas si quieren hacer, que hemos hecho durante la ponencia. Si alguien quiere hacer una pregunta, también estamos abiertos a ello. Excelente presentación, Vladimir. Muchas gracias. Gracias. Obviamente por la traducción, más del 90% de nuestros conectados son hispanohablantes y yo creo que este es un tema en el que hay que volver a invitarlos, Vladimir, Nikita, porque creo que hay mucho espacio para extender por la importancia que tiene el e-commerce, sobre todo después de la pandemia. Nikita, when 90%, I'll just translate. Jaime, traduzco rápido a Nikita con tu permiso. Por We're supuesto. really grateful for the presentation. As you know, 90% of our viewers speak Spanish. I think it's a really interesting topic, so we'd like to invite you more times as we think it's also really important and we can expand with more details on it. Thank you very much. I would be happy to discuss all the details. I get the point. Thank you. Muchísimas gracias. Siempre estaré encantado de profundizar y dar cualquier tipo de detalle que se necesite. Gracias por esta oportunidad. Perfecto, Vladimir. Muchísimas gracias. Nikita, Jaime, muchísimas gracias. Thank you very much.